Bueno, buenas noches a todos los participantes que nos van a seguir esta noche en este conversatorio. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Esta noche, en el tercer conversatorio, vamos a hablar sobre la bioseguridad en el marco de la segunda ola de pandemia. Los profesionales que nos acompañan esta noche, el doctor Laureano Cuevas, de España, la doctora Mercedes Salcedo, de Colombia, la doctora Lisandra Morales Jurado, de Bolivia, y en segundos va a ingresar la doctora Carinda Franco, de México. Esta parte que Maxi va a llegar, es que Maxi nunca se va a montar en mí, se va a montar siempre en la mirada, entonces pues siempre vamos a morir en el. Tenemos un poquito de interferencia. Pediría a todos los participantes que cierren sus micrófonos para iniciar este conversatorio. No sé si ya la tenemos a la doctora Carinda. No se ha unido, doctora. Doctora Mercedes, tiene un audio doble. Cuando activa su micrófono se escucha una voz de fondo. Aquí iniciamos. Ahora sí, ya todos. Doctora Lisandra, no sé si podemos ir comenzando con a desarrollar la primera pregunta que tenemos planteada para conversar esta noche. Sí, podemos empezar. Bueno. Esta noche, como había citado anteriormente, el tema que nos toca es la bioseguridad en el marco de la segunda ola de la pandemia. Y como primera pregunta tenemos: ¿qué aspectos importantes deben ser considerados en la gestión de la bioseguridad para enfrentar las futuras olas de la pandemia del COVID-19? Quisiera iniciar el conversatorio con esta pregunta y tienen el micrófono abierto el doctor Laureano, doctora Lisandra, para escuchar su participación. Bueno, buenas noches, muy agradecidos por la organización de este conversatorio. Actualmente con la pandemia que ya la tenemos con nosotros ya más de un año, nos hemos dado cuenta de la importancia real, ¿no?, que tiene la bioseguridad. Con respecto a la primera pregunta, nosotros como profesionales de salud fundamentalmente no tenemos que olvidar que la bioseguridad debe ser concebida como un derecho, no solamente de los pacientes, sino también de la población en general, y la bioseguridad también, por supuesto, tiene que ser concebida como un derecho de nosotros, como los trabajadores de la salud. Por lo tanto, las normas de la bioseguridad tienen que ser cumplidas a cabalidad, porque cumpliendo las normas de bioseguridad y tomando en cuenta los 4 fundamentales pilares de la bioseguridad, que son la universalidad, el uso de barreras físicas, químicas, el uso de barreras biológicas, la clasificación correcta de residuos sólidos
y también tenemos que analizar y tomar en cuenta el pilar de la bioseguridad que nos dice que es muy importante hacer un análisis de los riesgos frente a los cuales nos enfrentamos a diario. Es muy importante, por lo tanto, evaluar los riesgos a los que nos enfrentamos. Solamente evaluando los riesgos vamos a ser capaces de elegir de manera correcta lo que son las barreras físicas y las químicas acordes a las actividades y procedimientos que realizamos a diario. Es muy importante también tomar en cuenta, no solamente en la actual pandemia, sino tomando en cuenta los riesgos, no solamente biológicos, también físicos, químicos, mecánicos a los que nos enfrentamos a diario, tenemos que ser capacitados en nuestra fuente laboral, no solamente en aspectos técnicos y procedimentales de lo que hacemos a diario como profesionales y trabajadores de la salud, sino que también tenemos que recibir una capacitación continua y dar esa capacitación continua en los aspectos que se refieren a la bioseguridad. En el transcurso de la pandemia, por supuesto que hemos observado mejoras en el cumplimiento de lo que son las normas de bioseguridad. Y esas mejoras se han producido a raíz, sobre todo, del temor, ¿no?, de enfrentarse a algo nuevo como es este virus, el SARS-CoV-2, que nos está produciendo tantas penas, pérdidas humanas, pérdidas de compañeros de trabajo. Pero hay que tomar en cuenta y subrayar que la bioseguridad hace décadas ya nos ha presentado normas a ser cumplidas frente a los riesgos que nos enfrentamos a diario. No es la primera vez que nosotros como personal de salud nos enfrentamos a riesgos, como les decía, no solamente biológicos, sino también otro tipo de riesgos. Aquí nos enfrentamos inclusive a riesgos químicos porque manejamos sustancias químicas que también nos pueden producir daño. Finalmente podemos decir en esta pregunta que es muy importante tomar en cuenta que la bioseguridad y sus manuales siempre nos ha subrayado la importancia que tiene la implementación de los comités de bioseguridad en los centros hospitalarios y por supuesto también en los laboratorios. Entonces, es muy importante reforzar esos comités de bioseguridad y de acuerdo a la complejidad de los centros, sería importante incluso que los profesionales que estén incluidos, no solamente los profesionales, sino también otro tipo de trabajadores de salud que estén incluidos, o que es importante que se incluyan en estos comités de bioseguridad, sean fortalecidos. Esta pandemia nos ha demostrado la importancia que tienen esos comités de bioseguridad en los centros hospitalarios y por lo tanto es muy importante no solamente mantenerlos, sino también fortalecerlos. Eso es en cuanto a lo que podría yo subrayar en la primera pregunta. No sé si el doctor Laureano quiere complementar algo más. Estoy totalmente de acuerdo, claro. En la gestión de la bioseguridad, yo subrayaría o diría que hay tres niveles, digamos, ¿no? El nivel del laboratorio, que yo creo que está más acostumbrado el laboratorio a manejar todo lo relacionado con la bioseguridad. El nivel de la atención en centros de salud y en hospitales, la atención del paciente directo, que varía un poco, ¿no?, de la seguridad, de la bioseguridad en el laboratorio y la de la población en general, ¿no? Esta última es más difícil de gestionar, porque es sin embargo la de los laboratorios y la de los hospitales y centros de salud pues es relativamente más fácil, siempre que dispongamos de medios, claro. Si algo se ha visto al principio de la pandemia es que no se disponía de los medios adecuados de protección, ¿no? Evidentemente porque era tan grande, abarcaba tantas personas la pandemia, este virus, la infección de este virus, que el mundo se vio falto de equipos de bioseguridad, de mascarillas, de batas, de guantes, de lo más elemental.
Y eso es una lección a aprender, eso, y forma parte de la gestión de la bioseguridad. Y evidentemente importantísimo es el entrenamiento de las personas. No sé si eso se llegará alguna vez, pero en países donde, por ejemplo, hay o puede haber grandes catástrofes, como pueden ser los terremotos, los sismos, la gente está relativamente entrenada, la gente en general, ¿no? Relativamente entrenada para hacer uso de su protección y la de los demás, en estos casos. Para la bioseguridad de infecciones no. A lo mejor sería importante recalcar en la población, no ya en los profesionales, que eso están más o menos entrenados, dependiendo de los laboratorios, pero la bioseguridad del personal en general, quizás habría que hacer simulacro de vez en cuando, por ejemplo, de ponerse las mascarillas. Simplemente ponerse las mascarillas. No vale con dotar a la gente de mascarillas, sino que hay que saber ponérselas. Y la gente en general no sabe ponerse las mascarillas, ¿no? Y por supuesto la gestión de todos los insumos básicos que tienen que ver con la bioseguridad, incluso los desinfectantes que han faltado, y ya no digamos reactivos del laboratorio. Si queréis me expando un poco más, pero yo creo que por ahora estos tres aspectos son los que creo que son más importantes. No sé si está por ahí la doctora Franco. Buenas. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están, estimados panelistas? Bueno, yo creo que uno de los retos también grandes en la parte de la gestión del riesgo biológico es lograr la contabilización del riesgo, ¿sí? En el área de la química, en el área del riesgo químico, en el área del riesgo físico, los datos son muy cuantitativos. Y cuando uno tiene esos datos tan cuantitativos, de pronto esa percepción del riesgo, la valoración del riesgo, las medidas de intervención para ir mitigando esos niveles de exposición, pueden surtir unos efectos mucho más proactivos, mucho más efectivos de lo que tenemos en términos de la gestión del riesgo biológico. Es más, en la misma gestión del riesgo biológico, saber cuál es el tiempo de exposición que uno tiene frente a un agente que me pueda llevar a que adquiera una infección. Saber, por ejemplo, en este momento cuál es la distancia que yo debo obtener a partir de la fuente para poder evitar ese riesgo de infección es desconocido. El número de personas y la ubicación de las personas en un recinto cerrado, en donde estamos hablando ya de los aforos, la máxima capacidad de ese espacio dependiendo de ciertas dimensiones y del grado de ventilación del espacio, son datos, son variables que son desconocidas en la parte de la gestión del riesgo. Y creo que ahí es un llamado muy alto a ver cómo nosotros logramos mejorar esas mediciones en términos de gestión del riesgo. Hay inclusive pues estudios hechos con base en otros modelos virales y con base en simulaciones hechas a través de computación, que los cambios de los vientos también contribuyen a esa dispersión en esos ambientes cerrados. La misma temperatura y la misma humedad puede influir entonces en los riesgos de infección o en la misma en los mismos tiempos de exposición y la efectividad de la exposición al agente biológico. Entonces creo que nosotros los profesionales de la salud, y creo que en especial y en particular, sin querer ser sesgado allí, como lo acaban de ustedes decir, los profesionales de la salud, específicamente los profesionales del laboratorio clínico, tienen un manejo, ¿cierto? Y un conocimiento muy acertado de cómo gestionar ese riesgo biológico en el laboratorio. Sin embargo, el problema lo tenemos es con nuestros usuarios, ¿sí? Es con nuestro paciente, ¿sí? Porque resulta que la percepción del riesgo en la comunidad es muy baja. O sea, lo digo en particular en mi país, es baja y casi nula. Porque aquí uno, en una tercera oleada como la que tenemos en este momento, en donde el día de hoy se decreta alerta roja en los hospitales, ¿sí? En el servicio de atención hospitalaria, significa que estamos en el punto crítico, que ya no hay oportunidad de recibir más pacientes, que los servicios de hospitalización de unidades críticas están saturadas y que se les está mostrando que cada día mueren más y más personas y que en un día mueren hasta casi 500 personas. Entonces, de pronto, ese número de 500
de 500 personas o en un dato a nivel nacional de 500 personas, puede que sea ínfimo, ¿cierto? Pero ahí se requiere reconocer que es ese desconocimiento que de pronto tiene la comunidad en general del riesgo biológico que conlleva que en fines de semana hayan fiestas clandestinas, ¿sí? Como decimos nosotros, fiestas en donde en casas encerradas totalmente insonorizadas están enrumbados y la juventud está enrumbada, porque la juventud pensó en un principio que el riesgo que este agente no los iba a atacar a ellos. Mal interpretado, porque pues ya hemos visto que las variantes, muy probablemente efecto de variantes, estamos ya teniendo la COVID en pacientes muy jóvenes, inclusive hasta niños agresivos, y que de alguna manera en eso pudiésemos estar nosotros contribuyendo también. Entonces, el llamado para esta primera pregunta, yo diría, frente a qué aspectos importantes considerar, que la gestión del riesgo debe ser parte de la salud pública, debe ser parte de la emergencia sanitaria, que eso no debe encerrarse solamente para el ambiente laboral, que la comunidad en general tiene que aprender qué es un riesgo biológico, cuáles son las vías, los mecanismos de transmisión y los efectos que puede producir en la población, y no efectos de ahorita, sino también los efectos que vienen posteriores. La gente piensa que con la vacuna ya quedó. No, con la vacuna no queda. Con la vacuna mitigas una gravedad, mitigas una severidad, evitas llegar de pronto a un hospital. Pero el problema de la vacuna es que puedes llegarte a infectar y ser uno más asintomático dentro de la población y estar dispersando la infección. O sea, no podemos bajar la guardia en tres cosas muy importantes que tiene la salud pública, que en este momento implementadas, que es el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y la higiene de manos. Y la higiene de manos, que lo que nosotros hemos visto a nivel de universidades, usando los geles de fluorescencia, ¿cierto? De ATP fluorescencia, bioluminiscencia, es que tenemos una mala práctica de higiene de manos, ¿sí? Entonces tenemos que fortalecer eso entre nuestros estudiantes y que los estudiantes sean unos replicadores en su entorno familiar, en su entorno relacional, para ver si de alguna medida podemos lograr los cambios de comportamiento de riesgo. Muchas gracias. Bueno, la doctora Mercedes creo que ha hecho un buen resumen. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que es muy difícil. Yo me contagié el año pasado y sabía de qué iba la cosa y tenía los conocimientos suficientes, claro. Y no sé cómo me contagié. ¿Cómo le vas a exigir a la población? Que es muy difícil. También los profesionales, pues, debemos saber, también es difícil, ¿no? Como tú decías, de los riesgos y de dónde vienen los riesgos. El lavado de manos es muy importante, pero importantísimo. Pero las enfermedades infecciosas respiratorias se transmiten por aerosoles, se transmiten vía respiratoria. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Porque nos tocamos la cara, la nariz, la boca, pero no se transmiten por la mano, se transmiten por vía respiratoria a través de la mano. Y cada vez se sabe más que los fomites, el lavar la fruta o tal, es importante, pero no es tan importante como los aerosoles, y los aerosoles se propagan muy lejos, más de 1,5 metros, más de 2 metros y más de 5 metros. La gente que fuma, por ejemplo, está permitido fumar en la calle, lógicamente, pero la gente que fuma puede no usar mascarilla y ir fumando por la calle y están exhalando mucho más aire que si respiran normalmente. La gente que corre por la calle también mucho más, expele mucho más aire, mucho más volumen y más fuerte, ¿no? Y puede contagiar a la gente de al lado. Es muy difícil que las personas que no están en el laboratorio, o incluso estando en el laboratorio, incluso las que trabajan en el laboratorio, puedan poner una barrera continuamente 24 horas al día durante un año entero. Es muy difícil. Es muy difícil. Y claro, yo lo que pienso que a veces pues había que haber tomado medidas más drásticas, estar todo el mundo encerrado 3 meses, 4 meses, y la economía también
hubiera sufrido menos que ahora encerrándonos poco y poco y poco. Pero eso ya es otro tema que no es de bioseguridad, sino también económico, en fin, tiene otros más. Pero desde luego el conocimiento, y muy importante, es la transmisión del conocimiento y ahora aprovechar las redes, pero las redes con una fuente fiable, claro, una fuente fiable, científica, de saber, por ejemplo, ahora con las variantes, ya hablaremos después, pues tener una buena base de datos y, si es posible, en tiempo real, para saber qué variantes están teniendo lugar en el pueblo de al lado o a 5.000 kilómetros. Si esa información se difunde, se comparte, pues es más fácil controlar. Ese punto, doctor, es clave. Yo creo que hace unos años atrás no nos imaginábamos montar un sistema de vigilancia epidemiológico basado en el análisis de genomas, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Con la secuenciación del genoma y la identificación de las variantes, se está viendo cómo la movilidad de ciertas poblaciones está conllevando, ¿cierto?, a esa dispersión de esas variantes que traen a un riesgo latente, y es la efectividad final de las vacunas que tenemos en este momento circulando. Por eso el laboratorio clínico y el área de biología molecular o el laboratorio de diagnóstico molecular está cogiendo tanta importancia en esta emergencia sanitaria, y de ella depende muchísimo la toma de decisiones, porque los sistemas de vigilancia basados en los estudios del genoma del virus y de las diferentes variantes, lo que está permitiendo es ver las movilidades de las poblaciones y los riesgos de dispersión de las variantes, que permiten entonces mirar toda esa parte de las importaciones, las exportaciones, los viajes, qué fronteras abrimos, qué fronteras no abrimos, qué población decimos queda entonces en confinamiento, en aislamiento, hasta que se identifiquen entonces las variantes que están circulando. Lastimosamente, países como los nuestros, en donde el nivel de desarrollo en la parte de diagnóstico molecular no es tan alto y que son pocos los laboratorios que están habilitados, se ven saturados, ¿no? Y eso conlleva también a que laboratorios multinacionales puedan ofrecer también el apoyo para el diagnóstico a nivel internacional, pues fuera de los límites o fronteras de los diferentes países, llevárselos y hacer esos diagnósticos. ¿Qué es lo que uno como académico, investigador, lamenta de esas situaciones? Que bueno, listo, nuestro país cuenta con información confiable, inmediata, pero es que la Big Data que se está produciendo en este momento, a partir de esos estudios, tiene un valor incalculable en la investigación biomédica futuro. Y esa es la Big Data que de pronto estamos perdiendo en algunas regiones del mundo. Efectivamente. Y además no se pueden quedar en estudios académicos para hacer una publicación, sino que deben ser compartidos inmediatamente en cuanto se tenga. Es correcto, doctor. Es una de las principales, en términos de vigilancia y basado en genómica o en estudios de molecular, es uno de los principios básicos para lograr la contención de este tipo de situaciones, la transparencia y la compartición de datos confiables. Sí. Sí, de acuerdo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, justamente donde tenemos que ampliar un poquito más acerca de las variantes. ¿Qué medidas de bioseguridad, dice la segunda pregunta, deben implementarse o reforzarse ante la aparición de nuevas variantes por COVID-19? Doctora Mercedes, ¿quiere empezar? Pues la verdad es que las medidas de bioseguridad siguen las mismas. O sea, nosotros tenemos que tener unos frentes de contención, ya sean controles administrativos, controles de ingeniería, el uso de los elementos de protección personal. Es como la primera línea de contención, los elementos de protección personal. Y adicional a los elementos de protección personal, las medidas que están tomando los diferentes gobiernos, como son el distanciamiento físico, el aforo controlado, inclusive
aquellos que puedan desempeñarse en un teletrabajo, hagan ese teletrabajo. Aquí en mi país ya están saliendo propagandas en donde dicen algo así como lo colocan en un contexto familiar y entonces dice, aquí todo el que entra o sale tiene que usar el tapabocas. O sea, ya están inclusive mandando el mensaje, ¿cierto? De que mire, así usted esté en su casa, use el tapabocas. Así usted esté en su casa, tenga mucho cuidado con las medidas de desinfección de superficies. Tenga mucho cuidado con los bioaerosoles, porque como bien lo dijo el doctor Laureano, una de las vías, ¿cierto?, de mayor riesgo y que se ha visto en la efectividad de la infección son los bioaerosoles. Pero entonces, ¿cómo controlar? Ya están haciendo propaganda de cómo controlar los bioaerosoles en los ambientes familiares, ¿sí? Ya no es solamente el control en espacios públicos, sino que también ustedes tienen que mirarlo hacia el interior de los hogares. Entonces, esas medidas de elementos de protección personal, el distanciamiento físico, el trabajo teledirigido para evitar entonces las aglomeraciones, los aforos controlados, deben ser medidas que son medidas de promoción de comportamientos seguros, pero también de prevención. Y eso es lo que está apuntándole la salud pública en este momento, porque un país necesita salud, necesita bienestar. Con salud y bienestar y seguridad en nuestro ambiente, nosotros podemos pensar en cómo impulsar nuevamente nuestros desarrollos económicos. Pero si no lo tenemos, va a ser muy difícil de que se tomen medidas que permitan entonces volver, si entre comillas lo podemos decir, a un nuevo normal económico en cada una de nuestras naciones. Sí, estoy de acuerdo. Las variantes que pueda haber, la bioseguridad, como todos sabemos, está basada, la gestión de la bioseguridad está basada en la evaluación del riesgo. Y en la evaluación del riesgo, por eso dividimos las clases Ahora ya la OMS no hace esa clasificación, pero bueno, hasta ahora se ha estado clasificando en 4, como todos sabemos, y no depende mucho de las variantes, depende de lo grave que sea para la población, de si hay o no hay, para la población o para las personas, de si hay o no hay profilaxis, de si hay o no hay vacuna, en fin, de muchas cosas. Pero no depende de la variante. La variante puede ser más grave, pero protegiéndote, o sea, no te proteges un poco con una variante, un poco más con otra variante, te proteges o procuras protegerte del todo, de las variantes. O sea, no es cuestión de que una variante sea más, o que una variante se pueda propagar más, tiene que ver con la propagación, con la transmisión en la población, evidentemente. Pero controlando los aerosoles, pero que es muy difícil. Decías, Mercedes, que en el ámbito familiar también hay que controlarlo. Qué difícil. Dentro de una casa, la familia que se besa, es que es muy difícil. La abuela, los nietos, es tan difícil. Yo creo que lo que sí va a variar, ojalá no sea así, pero puede variar, cuando la transmisión no se haga solamente a las personas mayores, sino que puedan ser también los niños pequeños, los niños de 3, 4, 5 años. Si la variante atacan a los niños, eso sí que va a ser mucho más grave. Porque a los pequeños es muy difícil, es casi imposible, ¿no? Le pones mascarilla, tapabocas, como decís vosotros, que esa es otra. Tapabocas está muy bien, pero ¿y la nariz? Hay mucha gente que se tapa la boca y la nariz no. Y los aerosoles se propagan igual por la nariz. Pero en fin, lo que quería decir es, si como la variante empieza a atacar a gente, no solamente jóvenes, sino niños muy pequeños que no van a usar mascarilla, ni que es muy difícil, ¿no? Un niño con 4 años, ¿qué va a hacer? Y que incluso puede doler más, ¿no? Puede doler sentimentalmente que un niño, pues ahí sí que puede haber una variante, ahí sí que puede que la variante tener influencia en la población, pero mientras no sea así, la variante da igual, se propagarán más, claro, y mientras más se propague, pues más mutará el virus, porque tendrán más ocasión de replicar y de mutar, no porque sea más virulento, sino porque hay más gente que se infecta, más virus, más cantidad de virus, más mutaciones que se pueden fijar, evidentemente. En ese nivel de jerarquía de riesgo que usted dice que está cambiando, nosotros, pues se dice que el virus de SARS-CoV puede estar o está, entre comillas,
en un nivel de riesgo 3, porque tiene influencia individual, las medidas de prevención, entre comillas, deberían subsanar el riesgo para la comunidad. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esos comportamientos nos están llevando a que no esté ubicado ahí y que tengamos que mirar ese contexto donde estamos ubicados como individuos y toda la percepción de riesgo, ¿cierto? La actitud, las prácticas de nuestra comunidad en general. Eso de que empecemos a ver ya casos en niños, como ha pasado aquí en mi país, que ya los tenemos, ¿sí? Empieza ya a dar una alerta y a decir, mire, ojo, esto no es solamente, ¿cierto?, para los individuos de riesgo. Esto está involucrando inclusive a aquellos que tienen una respuesta inmune muy buena, que no tienen enfermedades crónicas de base, ¿sí? Y está afectando también a población vulnerable, como son los niños y como son las mujeres y las mujeres en gestación. Entonces creo que una de las cosas que también se tiene que mirar para esto de la contención, ¿sí?, y las medidas de bioseguridad es cómo nosotros a través de madres, ¿cierto?, podemos llegar también hacia el interior de los núcleos familiares y mirar cómo nuestros estudiantes se vuelven replicadores. Hay un trabajo muy interesante que vimos sobre higiene respiratoria, hecho en el 2013 con la pandemia de influenza, y lo retoman algunos investigadores ahorita con lo del COVID. Creo que es importante mirar y explorar el porqué de esos comportamientos y ver cómo también se pudiese contribuir a programas de información, educación y comunicación para la promoción de estos comportamientos seguros. Una comunidad educada, una comunidad empoderada de su bienestar, de su autocuidado y de la corresponsabilidad de la salud pública, creo que puede contribuir a mitigar. Posiblemente no lo elimine del todo, posiblemente sigamos escuchando las fiestas clandestinas y las detenciones que se hacen y los malos comportamientos en manipuladores de alimentos callejeros, ambulantes o estacionarios o en la misma venta de alimentos, sí, posiblemente. Pero yo creo que una comunidad educada, ¿sí?, sensibilizada, consciente de riesgos puede ayudar a que no se nos presenten picos como los que estamos presentando en este momento otra vez, oleadas que pueden ser tan críticas como las dos primeras que ya tuvimos. Bueno, es cuestión de costumbres, y de costumbres y de pensamiento colectivo. Hasta hace relativamente poco, pues nos sorprendía, favorablemente, pero nos sorprendía que hubiera asiáticos, japoneses, que fueran por la calle con mascarillas. Pero claro, llevar mascarillas no solamente para protegerse, sino para ellos no contagiar a los demás. Esa conciencia en nuestros países no está muy desarrollada, ¿no? La cultura de seguridad. Claro, el otro día me crucé con un chaval joven que llevaba mascarilla, pero se puso a estornudar y se quitó la mascarilla. No puede ser. Y yo le dije, hombre, ¿cómo te quitas la mascarilla? Y me dijo, ¿qué quiere? ¿Que me quede con los gérmenes? La idea, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Que me quede con los gérmenes? Pues claro, quiero que te quedes con los gérmenes. La mascarilla no es para proteger de ti, es para proteger a los demás. Esa conciencia colectiva, pues, tiene que ser así. Bueno, ahora, yo no sé, pero ya casi no escupe mucha gente por la calle, ¿no? Y hace 20 años era normal que la gente escupiera por la calle. Es cuestión de... y lavarse las manos y todo, ¿no? Es cultura de autocuidado. Sí, entonces, doctores, muy de acuerdo con todo lo que ustedes han expuesto. Esta segunda pregunta la podemos resumir posiblemente de la manera siguiente, que primero que el tiempo transcurrido de la pandemia nos ha enseñado, y yo quiero subrayar esto porque yo soy una fan de la bioseguridad. Esta pandemia nos ha enseñado que la bioseguridad ya hace décadas nos ha exigido y nos ha dado los procedimientos necesarios y adecuados para cuidarnos. No nos olvidemos que el pilar fundamental de la bioseguridad es la universalidad, y esto tiene que continuarse aplicando con las variantes también. Y lo que decía la doctora Mercedes tiene mucha razón. Esta pandemia incluso nos está obligando
a aplicar la universalidad dentro de nuestros hogares. Tenemos que ser conscientes y ayudar a concientizar también a la población de que no sabemos dónde está el virus. Posiblemente está en nuestro esposo, esposa, en nuestro hijo. Entonces hay que aplicar las normas de bioseguridad universalmente. Las barreras físicas, las barreras químicas nos cuidan, siempre nos han cuidado, pero nos cuidan siempre y cuando las utilicemos de manera correcta, en el momento adecuado y de forma correcta. No olvidarnos que las barreras físicas tienen también un tiempo de vida, hay que respetar ese tiempo de vida, si no nos dejan ya de cuidar, de proteger. Si las barreras son mal utilizadas, lejos de protegernos, más bien nos van a exponer más, nos pueden exponer más al riesgo. Y otro aspecto importante en esta pregunta es lo que decían los dos doctores también, el doctor Laureano y la doctora Mercedes, acerca de cultivar o crear una cultura y actitudes no solamente ya en el personal de salud, sino también en la población en general. O sea, tenemos que crear una cultura y actitudes en lo que es el cumplimiento de las normas y el uso correcto. No solamente tenemos ya que hablar de usar barreras físicas, sino usarlas además de manera correcta. Entonces, estaríamos desarrollando ya la tercera pregunta, que dice que los países y el mundo se enfrentan ante la posibilidad, por exigencias sobre todo políticas y económicas, en un futuro cercano a iniciar actividades presenciales en todos los ámbitos, académicos, deportivos, religiosos, etc. ¿Cuál creen que es el impacto en el sistema público de salud de nuestros países? Es importante considerar en la inserción a la normalidad el tiempo transcurrido de la pandemia, dice la pregunta. Doctor Laureano, ¿usted quiere empezar en el desarrollo de esta tercera pregunta? De acuerdo. No sé si la doctora Franco también, porque veo que está ahí, ¿no? Carinda. Aquí estoy. No sé si no. Ya ha ingresado, doctora Carinda. Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que no pueden verme, me parece. Yo los he estado escuchando todo este tiempo, intentando... Doctora, entonces coméntenos sobre las preguntas anteriores, sobre esta, la tercera. Por favor, estaba yo un poco distraída, ¿me puede...? Se oye muy mal. Se la escucha muy bajito. La pregunta es si me puede introducir a la pregunta nuevamente. La pregunta 3 dice, los países latinoamericanos y los países del mundo se enfrentan ante la posibilidad, por exigencias, sobre todo políticas y económicas, en un futuro muy cercano, probablemente cercano, a iniciar actividades presenciales en todos los ámbitos, académicos, deportivos, religiosos, etc. ¿Cuál sería el impacto en el sistema de salud de nuestros países? ¿Es importante considerar el tiempo transcurrido de la pandemia? Sí, yo creo que sí, definitivamente las presiones políticas, económicas y sociales son muy grandes. Ya lo comentaba el doctor Laureano y la doctora Mercedes respecto a estas fiestas o reuniones clandestinas. Acá en México no son tan clandestinas, son más que visibles. El hecho de que la gente está reuniéndose no solo en los pequeños círculos familiares, sino también haciendo convocatorias para festejos importantes en reuniones en núcleos familiares grandes. Definitivamente el virus puede estar en cualquiera de nuestros familiares, sin importar género o si es mi abuelita o si es mi hija o si es un niño. Y a partir de ahí, con el contacto físico, la proliferación, la diseminación a otros integrantes de la familia es grande. Y de ahí, pues a los ámbitos de transporte, cuando el transporte pues está muy lleno en algunos de ellos, en el metro, en los camiones, la forma de contener al virus no termina siendo suficiente el uso de una mascarilla o el lavado de manos. La gente no está
completamente sensibilizada. La verdad es que acá en México sí vemos una sensibilidad muy grande para el uso de los cubrebocas, pero no de una manera correcta, no a pesar de toda la información que se da en los medios de publicidad. Y ante todo esto, yo creo que lo más importante acá y que nos afecta mucho son los que aquí en México llamamos puentes. Los espacios de tiempo, por ejemplo, Semana Santa, ahora que viene el 5 de mayo, que es feriado acá en México, posiblemente el Día de las Madres, que son días en que la gente se reúne, y las estadísticas sí han mostrado que los números de casos han aumentado en todas estas ocasiones en los feriados pasados en México. Es importante el cuánto ha durado la pandemia, sí. Creo que hemos tenido diferentes variantes, algunas de preocupación, no de preocupación, de las consideradas por la OMS como de preocupación, sí de vigilancia, no recuerdo el término que utiliza la OMS en este momento, pero las instalaciones de salud acá en México se han ido ampliando cada vez más para dar respuesta a esta gran demanda. Y la verdad es que no sabemos hasta cuánto puedan seguirse ampliando, porque todo eso es muy costoso. Y como bien ya habían comentado anteriormente, la disponibilidad de insumos, de dispositivos médicos, tenemos las mismas preocupaciones que toda Latinoamérica y que todo el mundo. Así es que muy preparados para la siguiente ola que viene, la tercera o la cuarta ola, de acuerdo a lo reportado por la Organización Mundial de la Salud, pues yo creo que no estamos tan preparados todavía. Esa parte del aprendizaje en la población, en la generación de cultura de autoprotección no ha sido tan efectiva, pero me parece que hay que rescatar que en los laboratorios, hospitales y centros de atención a la salud, esto sí se ha mantenido. No como medidas intensificadas, pero las medidas básicas sí se han mantenido entre los trabajadores de salud. Sí, eso que ha dicho sobre los puentes, aquí también se llaman puentes, en España se llaman puentes, sí, de Navidad, de Semana Santa, en fin, estaba prohibido salir, la gente salía, es igual. Pero es que lo importante es cuidarse y cuidar, quiero decir. En España el curso académico empezó con normalidad, es decir, sobre todo de los pequeños hasta adolescentes. Iban con mascarillas, guardaban las distancias. Ha habido muy pocos casos, prácticamente, o sea, no ha contribuido al aumento de casos en la población. Ha sido ridículo, porque los profesores y los propios niños y gente joven ha procurado y se ha cuidado, y ha cuidado a los demás. Lo que no ocurre en fiestas clandestinas, lo que no ocurre en puentes, lo que no ocurre en cualquier otro evento que sea incluso religioso, que la gente tiene poco cuidado. Es decir, no es cuestión de que el virus se propague, claro que se propaga, pero si todo el mundo tiene cuidado, pero que es muy difícil, es imposible. Y basta con que haya un grupo pequeño para que se haga, para que se siga propagando, ¿no? Pero desde luego, con relación a la pregunta, ¿se pueden tener más eventos? Sí, por supuesto, cuidándose, aguardando las distancias, la ventilación, y lo que sabemos todos. Pero hacer cumplir eso es muy difícil. Así es. Sí. Muchos hablan de libertad, ¿no? De derechos fundamentales, y no piensan en que la primera libertad y el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿no? Con esos comportamientos están matando a la gente, aunque no lo veas. Hay un cantante español que ahora vive en México, todo el mundo sabe quién es, que es negacionista, ¿no? Y hablando del virus, decía, ¿qué pasa? Que el virus es tan terrible, tiene cuernos grandes. Ojalá tuviera cuernos grandes, ojalá los tuviera, ojalá se viera. Es lo que ocurre con los microbios en general, ¿no se ven? No correcto. Yo diría que la salud de nuestros países, nuestros modelos de atención nuestros sistemas tienen que cambiar.
ese modelo centrado en el individuo, el modelo biologista, no hay sistema o red sanitaria que aguante. Y tienen que meter fuerte todo ese componente de la salud pública, porque es de la única forma que podemos tratar, como lo dice el doctor Laureano, como dice la doctora Karen, ¿cierto? La doctora Lisandra, educar. Una comunidad educada puede ayudar a que esos pocos, sean unos pocos por lo menos, hagan presión, hagan control social sobre los desordenados, ¿sí? Que hagamos control social entre nuestro núcleo familiar, que hagamos control social con nuestros vecinos, que hagamos un control social con nuestros estudiantes. El modelo biologista centrado en el paciente no va a aguantar. Ya la doctora de México dijo, nuestro sistema ha ampliado atención, ha ampliado unidades de atención crítico. Aquí en Colombia inclusive ya hay hospitales que están siendo acondicionados para que hoteles que están siendo acondicionados para que aquellos que salen de UCIs, pero que requieren todavía asistencia a cabecera, ¿cierto? Hospitalización, control, vayan a hoteles, ¿sí? Para poder liberar las camas de los hospitales, porque es que no es solamente COVID, son una serie de problemáticas de salud que tenemos en cada una de nuestras regiones y algunas de ellas que es poquito, inclusive la investigación que se encuentra al respecto, se pueden convertir en fenómenos sindémicos en asociación con el COVID. Nosotros aquí tenemos problemas, ¿cierto?, de la pobreza, problemas de malaria. Tenemos nuestra prevalencia de enfermedades crónicas en ciertas regiones es muy alta y son regiones también de escasos recursos. Entonces estamos hablando de fenómenos biológicos que concurren en unos contextos que tienen unos factores de riesgo que potencian aún mucho más estas situaciones. Y son contextos que inclusive cobertura en sistemas de vigilancia, cobertura en sistemas de salud son deficientes. Entonces, esto de la atención individual y meter presupuesto para unidades de UCI, va a quebrar, ya está quebrando nuestros países. Y tenemos que mirar cómo tratamos de lograr que estrategias que han sido durante tiempos históricos han mostrado efectividad, a ver si logramos que en un nuevo normal ayuden a que la comunidad se sensibilice y, como bien lo dijo el doctor Lisandro, se vuelva una cultura andar en los espacios públicos o en las vías con el tapabocas cuando yo me siento indispuesto, cuando yo tengo un resfriado, cuando yo tengo mis problemas de rinitis y sobre todo en estos momentos de procesos de vacunación en donde la gente está emocionada. Algunos están emocionados yendo a vacunarse porque dicen que ya entonces no van a correr riesgo y otros temerosos todavía porque la literatura y lo que dicen los medios de comunicación con información errada, en muchos casos, hacen difamando los diferentes efectos de las vacunas. Sí, muy de acuerdo con los doctores. Definitivamente en nuestros países, yo creo que ningún país en el mundo actualmente está preparado para entrar a una normalidad, ¿cierto?, a corto plazo. La normalidad va a tener que llegar en algún momento, pero no pronto. Eso lo tenemos que aceptar, nos tenemos que mentalizar en eso. Y como decía la doctora Mercedes, es muy importante no solamente sensibilizar a la población en el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento de los cuidados, en el uso de las barreras, en respetar el distanciamiento social, el lavado correcto de manos, sino que también vamos a tener que empezar la cultura de la vigilancia, ¿no? Porque la bioseguridad también nos enseña eso, a vigilarnos entre nosotros. La universalidad en la bioseguridad también dice que todos debemos cumplir la norma. En la población también tiene que ser así, todos la tienen que cumplir. Y entre los ciudadanos vamos a tener que pedir, como decía la doctora, a las universidades, a los colegios,
utilizar, ¿no? Instituciones claves que nos sirvan o puedan ser utilizados para que vigilen el cumplimiento de estas normas y disminuir cada vez más la transmisión de este virus. Bueno, la cultura de la vigilancia es una palabra que a lo mejor no gusta porque parece que estás vigilando, que estás haciendo de policía. Y yo creo que eso es lo que también la gente, o qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, cuando ves a alguien por la calle que no está cumpliendo, la gente no le llama la atención, por lo menos aquí. Yo sí, y me he buscado más de una, pero es decir, es raro que alguien le llame la atención a alguien, ¿no? Porque se siente como que está haciendo de policía y no es eso. Estás ejerciendo un derecho tuyo y de los demás contra alguien que es incívico y que la mayoría de la gente tiene la mascarilla y que la usen mal también es cuestión de enseñar, ¿no? Pero la mayor parte de la gente, y me imagino que todos los países, cuida pero hay gente que no. Y a eso hay que llamarle la atención. Claro que hay que llamarle la atención. Decirle, si todo el mundo por el que pasa le dice algo, seguro que la gente tiene más cuidado. Bueno, doctora Carinda, ¿quiere aportar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Laureano respecto a promover la cultura de uso del distanciamiento social y el uso de la mascarilla, el cubrebocas. Definitivamente es algo difícil. Acá en México se controla en los ambientes institucionales, en los centros comerciales, como aquí en mercados, por ejemplo, es bastante difícil. Es el único comentario y si podemos pasar a la siguiente pregunta. La cuarta pregunta, se las voy a leer, dice, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas en el ámbito de la gestión de bioseguridad a ser tomadas en cuenta en el camino que nos toca por recorrer en la actual pandemia y la posibilidad de futuras olas de contagio? Doctor Laureano, ¿quiere empezar? De acuerdo. Yo creo que las debilidades las hemos visto todos, sobre todo al principio, ¿no? de la pandemia, ¿no? La falta de insumos básicos de protección, de lejía, de alcohol, es decir, en la población ya no había, pero no solamente en la población, no había en los laboratorios. Había, o incluso de reactivos básicos para hacer la extracción de ácido nucleico. No es que no hubiera reactivos no que no hubiera sondas para hacer la PCR, es que no había reactivos para extraer el ácido nucleico, por lo menos en España, es decir, reactivos básicos. Eso es algo que puede ocurrir no solamente por esta pandemia, puede ocurrir con cualquiera, ¿no? Es decir, muchos países hemos dejado de fabricar estos elementos básicos y lo hacen pues los chinos y los indios y la mayor parte del mundo y se ha dejado de hacer pero eso hay que tener cuidado, eso es un plan estratégico, eso es una debilidad. Yo como fortaleza veo pues que cada vez, sobre todo en los ambientes de laboratorio y creo que hospitalarios también, porque antes la microbiología en los hospitales era algo que pasaba se tenía poco en cuenta, yo creo que cada vez se tiene más en cuenta, ¿no? Cada vez hay menos infecciones hospitalarias o intrahospitalarias, las hay, por supuesto, pero la gente con esta epidemia la gente ha visto la importancia del cuidado que hay que tener en todo el hospital, no solamente y yo creo que en la concienciación que esto ha provocado en los ámbitos sanitarios, no ya del laboratorio, los laboratorios existían, es una cosa muy positiva que puede convertirse en una fortaleza, ¿no? También el procurar, que es una debilidad también, no tener insumos masivos, pero el desempeñarse en un ámbito de guerra. Es un tópico, pero bueno. Y a tiempo de guerra biológica, que no es una guerra, pero bueno, de dinámica biológica agresiva, pues hay que utilizar dinámicas también agresivas de calidad. O sea, no se puede, hay que ser muy rápidos
y hacer test masivos, pero no se puede perder la calidad. ¿De qué te sirve hacer millones de test si tienes dudas de los resultados? Pues no puedes tener dudas. Es decir, hay que procurar tener la máxima seguridad en los resultados que se tienen. Es decir, tiempo de guerra es una de las fortalezas que habría que tener, aunque se está teniendo, pero no tanta, ¿no? Es decir, los test hemos visto que son importantísimos. Al principio de la pandemia, pues para ver dónde están, ¿no? Pero después para controlar a las personas, para controlar la expansión del virus en este caso, ¿no? Hay que hacer test y test y test. Y si hay que hacerlo en poco tiempo, que eso es lo mejor, hacerlo en poco tiempo, no se puede perder la calidad de la gestión de la calidad. La gestión de la bioseguridad lleva acompañada la gestión de la calidad de lo que se hace con esa bioseguridad. Esas cosas no se pueden perder. No se puede perder calidad en aras de ser más rápido y hacer mucho, evidentemente. Pero yo creo que eso se aprende, ¿eh? Por lo menos en el entorno en que yo me muevo, en los laboratorios nuestros, se han hecho miles y miles diarios. En el Centro Nacional de Microbiología, por ejemplo, al principio, ahora ya está en todos los hospitales, está en muchos sitios, ¿no? Los test, evidentemente, pero al principio solamente se hacían en el centro de referencia, ¿no? Y se hacían masivamente. Y nunca se perdió, procuramos que no se perdiera la calidad del ensayo, ¿no? Esa es una de las fortalezas de los laboratorios de referencia y de los laboratorios que trabajan con entrenamiento continuo en la bioseguridad. Sí, perfectamente de acuerdo con el doctor. Yo como fortaleza también podríamos decir que el sistema de salud está trabajando actualmente en lo que es la generación de indicadores, de estándares, en los que la seguridad del paciente es la prioridad, que se están diseñando estrategias a nivel global y están siendo aplicadas a nivel local. Como nunca estamos viendo cómo los países se están poniendo de acuerdo. Por supuesto también el tema de bioseguridad. Estamos unificando criterios, unificando conductas a seguir, unificando políticas de salud que están siendo diseñadas por organismos internacionales como la OPS, la OMS, y están siendo aplicadas de manera local. Otra fortaleza que yo podría, que ya la ha dicho el doctor Laureano, es de que esta pandemia ha permitido mejorar la infraestructura en los centros hospitalarios. Esto hemos visto en nuestros países. Se ha mejorado la infraestructura, lo que no se ha mejorado en años, se ha mejorado durante este año. Es cierto que falta mucho por hacer, mucho por mejorar, todavía son insuficientes las mejoras, pero también ha habido mejoramiento en lo que es el equipamiento, no solamente en la parte médica, en las UCIs, en las terapias intensivas, sino también en los laboratorios, en la parte de los estudios por imagenología también ha habido mejoramiento, compras de equipos. Se sensibilizó a las autoridades que antes no nos entendían la importancia que tenía de contar con los EPP, los equipos de protección personal. Era un peregrinar, solicitar, pedir, porque el riesgo no es solo frente a esta pandemia. Siempre nos hemos enfrentado como personal de salud, sobre todo, a otros patógenos, por ejemplo, tuberculosis, VIH, hepatitis. Siempre se han exigido barreras, pero las autoridades no estaban sensibilizadas como lo están ahora. Esa es otra fortaleza. Y además, por otro lado, yo veo como fortaleza también que la población se ha informado acerca también de la bioseguridad, y eso está permitiendo incluso que nuestros pacientes vayan a los centros hospitalarios, a los centros de salud y exijan el cumplimiento de normas. Ya escuchamos a pacientes decir, ¿por qué no se han cambiado los guantes? He visto que no se han lavado las manos, o sus barreras están mal colocadas. Veo una manchita aquí, o sea, ya nos están observando, ya nos están corrigiendo lo que no ocurría antes, porque la población no tenía mucha información acerca de lo que eran el uso correcto de barreras, el uso mismo en el momento adecuado y de manera correcta. Me parece eso también una fortaleza. Y por supuesto las autoridades, yo veo por lo menos localmente y en mi país, están muy sensibilizadas. De lo que más se habla actualmente es de la pandemia
de las condiciones de bioseguridad en las que sí o sí tiene que desenvolverse ahora el personal de salud. Y como debilidades están, ¿no?, los recursos financieros, que son, sigue siendo, ¡ay, he salido! No sé qué ha pasado. Ay, pensé que me he salido. Pero la estamos escuchando, doctora Lisandra. Ya pensé que me salí. Bueno, como debilidades es la mayoría de, bueno, mi país, Bolivia, es un país pobre, y todos los recursos siempre van a faltar, eso es una gran debilidad. Veo también como debilidad que el uso de barreras psicológicamente nos hace pensar que ya estamos protegidos, pero hay que aumentar y recordar ahí que el uso de barreras sí es importante, pero además es muy importante y más tal vez todavía usarlas de manera correcta. Y como debilidad también vemos una insuficiente cultura en la comunicación de accidentes, de errores que cometen todos los días en los centros hospitalarios. O sea, sufrimos accidentes debido a errores cometidos, pero nos falta y todavía tenemos temor a darlos a conocer, porque dar a conocer los errores también nos ayuda a la mejora continua, ¿no es cierto? Eso es lo que yo déjame que apunte. Vale, sí. Déjame que apunte una fortaleza o una ventaja que por lo menos que ha tenido esta pandemia. Y es esto que estamos haciendo. El uso de plataformas de comunicación tiene que ver con la bioseguridad indirectamente, pero era impensable, es decir, ya existían, pero era impensable utilizar esto que estamos haciendo para reunirnos. Es decir, se ha perdido mucho tiempo, ahora lo pensamos, en reuniones que había que hacer de un país a otro, y lo fácil que es actualmente la implementación de esta plataforma, de esta tecnología, ¿no? La comunicación tan importante, tan vital para la seguridad, para la bioseguridad, para el compartir los conocimientos, que es importantísimo, se ha facilitado. Antes teníamos un poco más de miedo o reticencia a utilizar estas plataformas, y ahora se utilizan de forma masiva, no ya familiarmente, sino en reuniones como esta que estamos teniendo, ¿no? Sí, es cierto, eso es una fortaleza, yo creo que para toda la comunidad científica, para todos los gremios, porque esa posibilidad de interactuar con expertos de otros países casi que era imposible, porque de todas maneras los viáticos, los desplazamientos, el costo de los eventos científicos era muy alto. Ya inclusive hasta los congresos los podemos vivir a través de medio virtual, a unos costos que realmente permitiría una mayor cobertura para los diferentes gremios, ¿no? Anotando y como utilizando la frase que se escucha mucho es la importancia del conocimiento abierto. La doctora Lisandra hizo un énfasis muy amplio de que estamos compartiendo protocolos, que estamos diseñando protocolos, políticas conjuntas. La globalización nos lleva a eso, o sea, no podemos pensar en que mi protocolo de bioseguridad a nivel de importaciones o exportaciones o a nivel de inmigración o emigración es exclusivo de Colombia. Tenemos que mirarlos armonizados con los otros requisitos. Si yo quiero viajar a esos otros países, tengo que mirar cuáles son sus protocolos, igualmente cumplirlos. Una cosa que yo veo débil en todo lo que se ha implementado ahorita, porque todavía no se identifican literatura científica relacionada, es la falta de la evaluación de la fidelidad de la implementación de esos protocolos. Porque claro, los protocolos los diseñamos, pero cuando los vamos a aplicar están en un contexto realista que tiene muchas y múltiples dificultades para que se cumplan al pie de la letra. Entonces, ¿cuál es el grado de fidelidad con la cual se están implementando lo que nosotros diseñamos? Y después de mirar cuáles son los ajustes que se han hecho en esos contextos realistas, ¿cuál es el impacto de ellos? O sea, es algo que pudiese pensar en iniciarse en las organizaciones, en las empresas, en los sectores empresariales,
En el servicio asistencial hay muchos estudios de investigación relacionados con la higiene de manos, relativamente varios con la parte de higiene respiratoria, pero evaluar completamente la fidelidad de la implementación de los protocolos de bioseguridad, de la atención in-house, del manejo de los pacientes, del manejo de esos pacientes crónicos. Cuando nosotros le decimos al paciente, preséntese aquí para tomarle la muestra, pero bajo estas condiciones y cumpliendo esto, no lo sabemos. Y creo que sé que es algo difícil, porque el evaluarlo es una de las primeras cosas con las cuales yo entré en el conversatorio, que lo difícil que era evaluar, cuantificar estos riesgos como los tenemos cuantificados en química o en física. En riesgo biológico era difícil, pero sí tenemos que mirarlos, porque hay que mirar la efectividad. Puede que nosotros tengamos muchísimos protocolos, pero la implementación de ellos 100% no se lleva por contextos como los que dijo el doctor Laureano ahorita. Les decimos que tiene, aquí en Colombia cuando empezamos la crisis, decíamos mascarillas NP95, ¿sí? Ah, pero entonces, claro, como empezó a escasear, entonces dijeron, no, es que esa es solamente para el personal de salud de primera línea. Ay, ¿quién era el personal de salud de primera línea? Los médicos y las enfermeras. Porque pues como no se han reportado casos en profesionales de la salud del laboratorio, entonces pues solamente ellos. Pero eso lleva entonces a que esos protocolos de bioseguridad no se implementen 100% como uno lo ha considerado. Las batas desechables. Empezaron a producirse aquí en Colombia una cantidad de batas desechables que cuando uno las colocaba así, miraba tras luz, Dios mío, eso pasaba todo, pasaba la luz entera, ¿cierto? Veías todo lo que estaba sin necesidad de quitar la tela de la bata que estaban enviando a fabricar con ese insumo. Entonces, ¿cuál es la fidelidad? ¿Cuál es la calidad de esos insumos? Y al mismo tiempo, como lo dice el doctor Laureano, correcto, ¿cuál es la calidad con la cual estamos efectuando los procesos para la seguridad nuestra y la seguridad del paciente? Esas son cosas que todavía tenemos en desventaja, que no estamos explorando, que nos hace falta investigar para levantar evidencia científica que nos permita aprendizajes futuros. Y tienes toda la razón, pero además es que deberíamos aprender a poner indicadores, no ya los indicadores directos, que eso pueden ser obvio, indicadores indirectos, por ejemplo, o saber aprovecharlos. Sabemos que ha disminuido muchísimo este año la demanda de medicamentos contra los resfriados, los medicamentos normales que se utilizaban contra el resfriado, gotas nasales. Eso es un indicador indirecto, pero bastante bueno, de que la gente ha utilizado con cierta eficacia los tapabocas, las mascarillas, ¿no? Claro, eso sí. Es decir, a veces hay que saber pillar cuál es el indicador que puede haber ahí, porque, claro, en ámbitos muy reducidos de un laboratorio, de un hospital, pues es más difícil, porque está muy reducido. Pero cuando se hace a nivel mayor de una población, de un pueblo, de una nación, pues a lo mejor tenemos algunos indicadores. Yo soy, o ya no tanto, muy perfeccionista, y eso es malo. Porque deja de hacer cosas por no ponértelo, es decir, deja de hacer protocolos porque te parece que son imposibles cumplirlos. Pues habrá que ponerlos y después mejorarlos y hacerlos más suaves o más factibles, para no más prácticos, ¿no? Pero no puedes echar para atrás el poner protocolos o procedimientos que puedan ser, porque claro, la gente lo pone con buena intención. Después ya vienen las rebajas, ¿no? Pero hay que hacerlo, aunque no tengamos medición, pero lo cual eso bueno, ya sabéis, ¿no? Eso es lo típico, el típico ciclo de la calidad, ¿no? El planear, hacer lo que has planeado, evaluar lo que has planeado y actuar después en consecuencia. Es el método científico, al fin y al cabo es el método científico, ¿no? Ir mejorando y las cosas cada vez, pero hay que implantarlas primero, hay que implementarlas, claro. Doctora Karin.
Sí, yo que me da mucho gusto que, Laureano, comentes esto en la primera intervención que hiciste y reforzando en esta segunda respecto al componente de calidad que está pues bien integrado como plataforma para la bioseguridad o para el riesgo biológico y que nos ha dado la oportunidad acá en México de tener mayor importancia a esta parte de la integración de los sistemas de gestión de calidad. Si bien nosotros los estamos basando en las normas ISO, no necesariamente es importante tener el apego o una certificación o acreditación con estas normas. Es solo que los requisitos de integración de calidad y riesgo biológico son tan apegados, tan comunes. Sí. La bioseguridad y biocustodia utilizan esta plataforma de calidad de una manera tan bondadosa para hacer uso de ella y poder integrarse en los ambientes de trabajo, en particular en los laboratorios, donde ya estamos más acostumbrados a seguir estos protocolos, normas de conducta, procedimientos que ya están establecidos. Creo que ese es un componente muy, muy importante, al menos en los laboratorios. Se me escapa un poco qué tanto se evalúe la eficacia de la aplicación de estos procedimientos o guías de uso o procedimientos o protocolos de bioseguridad y biocustodia, que aquí en México sí se han generado muchos por diferentes instancias, diferentes institutos o ámbitos hospitalarios, y se reforzó mucho las técnicas de uso del equipo de protección personal, de lavado de manos y de las seguridad. Se me escapa qué tan eficiente se mida en los hospitales. En los laboratorios, pues bueno, sabemos que nunca vamos a llegar al ideal del 0 accidentes, ¿verdad? Y que los indicadores son difíciles de establecer. Pero al menos como un punto de fortaleza, creo que eso es algo que sí ha ocurrido en los laboratorios y en estas instituciones de salud. Me parece que en el ámbito internacional también la emisión de estos documentos ha sido importante. Acá en México también tuvimos oportunidad de emitir decretos o nos da la oportunidad de hacer cambios en la normativa mexicana para que esto pueda hacerse más permanente y no solamente como respuesta a la pandemia, porque la respuesta a pandemia, si bien nos da una fortaleza de fortalecimiento de las instituciones, pues no podemos ir creciendo de pandemia en pandemia y de respuesta en respuesta, ¿verdad? Deberíamos todos tener establecidos ya recursos gubernamentales para poder hacer frente a las diferentes amenazas biológicas que se tienen ciertamente identificadas en algunas localidades como brotes. Otra de las fortalezas, creo, es que algunos de los laboratorios particulares han estado solicitando o nunca habíamos tenido tanta demanda de capacitación en este rubro de bioseguridad y biocustodia por laboratorios o instituciones particulares como en esta ocasión. Entre las fortalezas, creo que también hay que mencionar los vínculos que tuvimos o que se tuvieron entre diferentes gobiernos para hacer la donación muy al principio de los insumos básicos que necesitábamos para la atención de la pandemia. Entonces se consideraba como contingencia y que, pues bueno, facilitaron el que los insumos estuvieran más pronto disponibles en el mundo, porque si bien había mencionado Laureano, pues era prácticamente una guerra, ¿verdad? Todos los países necesitábamos los insumos y los necesitábamos al mismo tiempo. Entre las herramientas, ustedes ya mencionaron esta bondad de poder comunicarnos a través de estos medios, pero a mí me parece que no es la única herramienta informática que se mejoró. También hay algunas herramientas de comunicación que se establecieron por algunos países donde nos permiten ver cuáles son día a día los cambios en las estadísticas, no solo de mortalidad y morbilidad, sino de casos activos que nos ayudan a establecer a algunas personas que estamos interesadas, saber qué tanto realmente vamos ya de salida o vamos reiniciando en una siguiente ola de contagios en nuestro país o en otra parte del mundo al que tuviésemos necesidad de viajar.
Esto a través de todas las plataformas de informática ha sido posible. Desventajas siempre ha habido, pues yo creo que la más crítica ha sido los recursos, que esto ha salido costoso y muy, muy costoso, y mientras más prolongada sea la pandemia, los costos no solamente son económicos, también son pues en falta de atención de otros puntos de la salud. Por ejemplo, acá en México las consultas para otros servicios que no son COVID-19 se han visto afectadas, han sido disminuidas las consultas en especialidades. Y creo que en la población en general y también en los médicos y personal médico que ha estado al frente de los pacientes, en el cuidado de los pacientes, pues la salud emocional, los aspectos psicosociales que nos han afectado a todos, no nada más el ver morir a un paciente o tener sobrecargas de trabajo hasta el agotamiento, han afectado en nuestra salud emocional. También el encierro que han tenido que vivir los niños o la gente mayor por casi un año, los que se han decidido de verdad aislarse de la población en lo que había vacuna. Y bueno, la esperanza que realmente no debiera ser tan grande y tan dependiente de la vacuna, el hecho de que una vez que estemos vacunados, la población en general podemos salir a la calle, ¿no? Y esa es una idea que mucha gente mayor tiene, que desafortunadamente no les va a proteger al 100%. Así es que Sí, no, y además tampoco se hace mucho hincapié, por lo menos en el nivel de la información general, del tratamiento. Así es. Que es muy importante el tratamiento. El tratamiento que pueda haber después, ¿no? O sea, en general, la gente se ha muerto porque no hemos sabido tratarlas, simplemente. Así es. Sí. Sí. Pues bueno, yo creo que básicamente esas son las debilidades que yo veo en esto, en los costos mayormente, porque a lo mejor es el enfoque, ¿no? De cada pandemia hay que aprender algo nuevo, de cada una de estas situaciones las debemos ver como retos en salud y poder aprender mejor para afrontar mejor las siguientes ocasiones que van a ocurrir de todas formas. Sí. Estuvo muy interesante realmente el conversatorio. Yo creo que no queda poco por decir después de tan brillantes opiniones que ha emanado de la experiencia de cada uno de los Cambiados. Por primera vez puedo decir que los cargué durísimo, pero fue mucha calidad. Entender que cada individuo debe tener esa disciplina para fortalecer la bioseguridad, sobre todo para su propia protección y seguridad y para la seguridad de todos los seres de nuestra comunidad. Yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio y quiero agradecer a todos por la atención prestada, a los organizadores, al Colegio Nacional de Bacteriólogos de Colombia, a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, por haber hecho posible profundizar en este tema tan interesante como es el tema de la bioseguridad. Quisiera saber si ustedes están dispuestos a escuchar algunas preguntas de nuestros participantes o quieren dar una breve respuesta. Sí. Mucho gusto, sí. Claro. Paso a las preguntas. Les invito a todos los participantes que están en el Zoom a que por medio del chat nos viertan sus preguntas y yo las puedo. Aquí hay una ya. Bueno, son opiniones.
Hasta el momento no hemos recibido preguntas. Todos nos están felicitando por las exposiciones que han tenido. Están agradeciendo también a los panelistas por contarnos sus experiencias de cada país. Andrés, ¿usted tiene alguna pregunta del Face Live? No, señora, no tengo ninguna pregunta, doctora. Yo creo que todos han quedado conformes. Y como les decía, ha sido muy lindo escuchar todas sus experiencias, todos sus conocimientos. Y yo creo que sirve a cada profesional para la mejora continua. Entonces doy por cerrada el conversatorio, la tercera versión del conversatorio. Esperamos que todos los participantes que no hayan podido entrar a tiempo puedan rescatar este conversatorio de la página del Colegio Nacional de Bacteriólogos, que la van a encontrar en su versión ya grabada y en la plataforma de Colabioca. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, que descansen, saludos a todos y cuídense mucho. Gracias. Yo quería tener una palabra cariñosa para Carinda por lo de la tragedia del metro de México, ¿no, Carinda? Dentro de la cantidad de muertes que hay por la pandemia, pero esto ha sido una tragedia, ¿no? Sí, una pena. La verdad es impactante esta tragedia, no se le puede llamar de otra forma. Es demasiado reciente, hoy en la mañana todavía estaban haciendo rescate de cuerpos y la información es realmente muy lamentable. Por encima de todas las situaciones políticas que puedan envolver esta situación, es muy lamentable para todas las familias. No solo de los médicos, también de los enfermos. Te agradezco mucho la solidaridad. Okay. Bueno, pues hasta la siguiente vez. Hasta la próxima. Saludos. Un gusto. Un abrazo a todos.